Continuamos con este intenso tema, muy interesante y que no va a ser la única vez que vaya a venir al programa porque te voy a invitar muy seguido, porque es un tema, yo creo que es clave, ¿no? Porque el tema de la sexualidad está íntimamente vinculada con lo más profundo, lo que te moviliza profundamente en el mundo, o sea, esa fuerza interna. Por eso un libro por ahí de un gran autor argentino, que se llama Silo, dice que el sexo es santo y que por lo tanto nosotros deberíamos tratar al sexo como el fueguito interno que le da vida al ser humano, ¿no? Por eso cuando se lo enchastra o se lo confunde a propósito a veces, hace que este tema no salga a la luz. ¿Cómo se dio esto en tu vida? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles son tus proyectos acá en Argentina? Vos venís de afuera, ¿no? Yo vengo de Argentina. Vos sos de Argentina, Sí, pero estuviste un tiempo en Barcelona. No, pero digo porque siempre me parece cada vez me parece más importante reafirmar los orígenes, ¿no? Obviamente. Estuve viviendo casi 10 años en Barcelona, Ajá. pero el proyecto que tiene que ver con la sexualidad en las personas, en varones, en mujeres, y esto también me parece, haciendo un inciso, ¿no? Me parece importante puntualizarlo, porque si no hablamos de la sexualidad de los discapacitados. Claro. Y a nosotros nos parece importante hablar de la sexualidad de varones, Claro, de mujeres, claro. niños, niñas, adolescentes Géneros. con discapacidad. Exactamente. Porque si ya hemos abyectado la sexualidad y con ella abyectamos el género, abyectamos la condición vital, ¿no? A lo largo de la vida como proceso sexual y de sexuación, allí todavía seguimos vulnerando más y más, ¿no? Tan impunemente como lo hemos hecho. Esta propuesta de pensar y pensarnos desde la sexualidad en este colectivo surgió aquí en la Argentina, en escuelas de educación especial de la provincia de Buenos Aires, concretamente en escuelas de González Catán. Ahí empezaste con allí empecé, sí, en la escuela 503 de Bien. González Catán. Bien. Tuvo el honor de empezar con este tema. Bien. Sí, y de tener ese espacio como referencia, ¿no? Bueno, y después, desde este rol de docente, justamente, es que uno empieza que empezás a interpelarte, a hacer propio este tema. Es decir, ¿qué pasa cuando las personas, en este caso que son alumnos tuyos, tienen inquietudes del tipo que fuere? ¿Sí? Nos empezamos a preguntar a través por la sexualidad cuando aparece como un problema. Claro. Pero cuando aparece como un problema ya estamos en el problema y nos hemos perdido el tiempo antes. Entonces empecé allí en estas escuelas, como te digo, tuvo un transitar en la Argentina, después este espacio en Barcelona y desde allí construí estos espacios en la red, que uno es Mitología de la Sexualidad Especial. ¿Es una página de Facebook? No, Mitología en principio es un blog, que la propuesta es recopilar todo el material que, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Ahí estamos viendo la placa, creo. Sí, este es el logo de Mitología. Es un tema que se supone que no hay hecho nada, que no ha investigado nada, y Mitología viene a desmontar este prejuicio. Es decir, todo este material, los videos que hemos visto, las imágenes de personas con discapacidad y sin discapacidad, en una postura erótica, en una postura sensual, no esta postura pasiva y deserotizada que han tenido. Entonces, Mitología es esa referencia bibliográfica, audiovisual, que quien quiera puede, digamos, muy bucear completo, por allí. Por lo que pude ver. Tiene te felicito, la verdad que tiene mucho material. La idea es eso, compartir ese conocimiento, pero más allá del conocimiento, luego nos faltan esos espacios de prácticas. Claro. Y luego surgió entonces Sex Assistant, que es un espacio específico que aborda una temática específica también, que es la asistencia o el acompañamiento sexual a personas o parejas con discapacidad. Vamos a ver un corto de una película que se estrenó hace poco tiempo, que mucha gente la debe tener, y para graficar un poco esto, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando, y después lo... Adelante, señor director. ¿Sí? ¿Que quieres confesarte? No exactamente, aún no he pecado. Antes quería saber cuál sería la penitencia.
Yo podría conocer a una mujer en el sentido bíblico. ¿Estamos hablando del acto sexual? Mi pene me habla, padre Brendan. Una terapeuta me sugirió una especialista sexual. Hola, soy Cheryl. Charlaremos y cuando estés preparado haremos ejercicios de conciencia del cuerpo. Virgen Santísima, ejercicios de conciencia del cuerpo. Hola, Marco Bryan. El dinero está ahí encima. Ya lo veo. Pues vaya forma de empezar. Pues sí, ¿volvemos a empezar? Tienes que escuchar las señales de tu cuerpo. Así podrás tener algo de control cuando... Dios. Estuve con una mujer desnuda. Me felicitó por la camisa, por el pelo. Me tocó el pene. ¿Le estoy contando demasiado? No, ya estoy acostumbrado. Imagínate que eres ese niño de 6 años. ¿Le echas la culpa por contraer la polio? ¿Cómo es ella, Cheryl? Es la persona más maravillosa del planeta. Stay with me, let's just breathe. Cuéntame algo de ti. Soy muy reservada, mi vida es privada, la terapia es para ti. Did I say that I need you? ¿Qué pasa cuando dos personas conectan? Puede quedarse en amor y atracción o puedes complicarte la vida. Quizá sea una mala idea. Creo que es algo magnífico. I come cleaner. Hasta para los no creyentes, la expresión más común del éxtasis sexual es "oh Dios". Y esta película fue como un boom para este tema, ¿no? Me contabas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tocó un tema que generalmente no se lo tocaba en el cine. Y porque fue, no la primera, porque hay otros antecedentes, pero sí fue la que pudo tomar en el momento preciso una temática de una manera, digamos, en cierta manera desde el humor, desde un dejo de comedia, esta temática tan específica que es en principio la sexualidad y luego la vida de esta persona, de Mac O'Brien, un escritor estadounidense que realmente es su historia la que vemos en la película. Y que lo ha hecho de una manera absolutamente descontracturada, pero le ha dado visibilidad, claro, definitivamente, a una temática al público masivo, claro. que bueno, esa información va entrando y cuando uno empieza a poder racionalizar eso que necesitamos tanto, te das cuenta que están hablando de la asistencia, o en este caso de la terapia sexual, de asistentes sexuales para personas con discapacidad. Todo un reto, ¿no? Toda una construcción moral, religiosa, política alrededor de este tema. ¿no? Entonces, bueno, me parece que el cine, que el arte en general, tiene un espacio también que le debe a la discapacidad y que ha sido desde el arte que hemos podido, en este caso desde el cine, visibilizar una temática que veníamos militando hace mucho, que tiene sus detractores, por supuesto, como cualquier tema, y quienes adhieren. Lo que nosotros queremos es no convencer a nadie, sino propiciar este debate, claro, poner en agenda la temática sexual, de los derechos sexuales. Que se pueda optar. ¿Por qué no se va a poder optar entre una cosa u otra? Bueno, en principio hoy en la Argentina no se puede optar por una cosa u otra porque no existe, claro, ni una cosa ni la otra. Claro, no hay posibilidades de elección. Entonces, ese también es el desafío que nos planteamos en breve. ¿Y cuál es el desafío de ese tema precisamente del asista? De la asistencia sexual, y bueno, en principio porque implica y se relaciona casi directamente, de manera, si se quiere, prejuiciosa, con lo que además representamos como prostitución o trabajo sexual. Claro. Esto trae estos debates, ¿no? Claro. Y además, este trabajo sexual puesto en relación a personas que en general consideramos como dependientes, claro, que no pueden decidir por sí mismas. Claro. Entonces vienen toda una serie de debates de decir, pero esto lo eligen, no lo eligen, quieren negociar con, claro, las personas con discapacidad. Lucrar como si no hubiera lucrando por otro lado, ¿no? Esta es el tema, ¿no? Digamos, estas interpretaciones morales se dan en relación a lo sexual, pero no, por ejemplo, a la vulneración que sistemáticamente sufren tantas personas con discapacidad en todos los ámbitos. Sí, en todos los ámbitos.
No más que hablar de las obras sociales, por ejemplo, y por cómo ejemplo. ganan dinero con las personas con discapacidad. Sabemos de esta maquinaria Sabemos comercial. mucho, Silvina, sabemos mucho. Silvina, vos estás en Canal 7, en una columna Desde la Vida. Cualquier persona que quiera ver tu columna lo puede hacer allí. Y seguramente te vamos a invitar nuevamente a otro programa. Se nos va el tiempo. No quiero dejar de mencionar que están recaudando fondos para el Centro Pastrana. Explícanos un poco qué es el Centro Pastrana. ¿Es ese lugar de encuentro? Este es un centro que queremos crear, no solamente nosotros, sino es una propuesta colectiva de creación, un espacio para hablar, no solamente para hablar, sino para encontrarnos Claro. En temáticas que tienen que ver específicamente con la sexualidad de personas con discapacidad. Bien. Entonces la invitación no es solamente a recaudar fondos y que vendamos No, un nuevo claro. producto, sino que las personas, el propio colectivo, involucren. se involucre, participe y nunca mejor dicho en esta temática de la sexualidad, pongan el cuerpo y el placer Exacto. al servicio de esta iniciativa. Así que también ojalá que podamos encontrarnos pronto por allí. Por supuesto. Y si alguien desea tener estas tazas para colaborar y querer involucrarse, ¿cómo debe hacer? Bueno, se puede comunicar con nosotros, además de investigar por los espacios que mencionamos antes, se puede comunicar con nosotros a centrojuliapastrana@gmail.com. Listo. Bueno, Silvina, mucho placer en tenerte aquí. Lamentablemente se va volando el tiempo, pero ya vamos, como decía antes, a invitarte a otro programa. Los programas pasan, las sexualidades quedan. Exactamente. Así que en esa sexualidad seguramente nos vamos a volver a encontrar. Buenísimo, Silvina. Gracias, José María. Y gracias a tu hija, muy bonita, que te acompaña, Gala. A Gala. Y gracias por el aguante. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, ¿qué les puedo decir? Ya esto es un contacto semanal que hemos establecido y ustedes nos lo hacen saber permanentemente cuando nos encontramos en la calle. Esperemos que el próximo programa los tengamos a ustedes como protagonistas del otro lado. Hasta luego.